Ahora, culto de estudio bíblico. ahora, Culto de estudio bíblico. Apasionada. ¿Lo puede decir conmigo? Una iglesia apasionada. La pregunta es, hermano, hermana, la iglesia, dijimos, y en el discipulado aprendemos que no son las cuatro paredes, ¿verdad? Ni el techo. La iglesia la componemos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Así que todos formamos la iglesia del Señor Jesucristo, ese remanente que Dios tiene aquí en San Ramón, y que bueno, y por segunda vez le digo que bueno poderle ver también acá. Hermano, la pregunta es, ¿estamos de verdad viviendo vidas apasionadas para Dios? O quizás voy a retraer un poco la pregunta, vamos a retroceder un poco y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Sabe usted, ya me la hice yo, ¿verdad? ¿Sabe usted qué es vivir apasionado por algo? ¿Sabe qué es vivir apasionado por algo? En la temporada 2009-2010 de la liga, a las hermanas no les gusta el fútbol, pero vamos a hablar un poco acerca de esto. Ya vamos a aplicarlo también a lo que vamos a compartir el día de hoy. Pero en la temporada 2009-2010, el Barcelona, no voy a preguntar aquí quiénes son porque no quiero romper susceptibilidades también, ¿verdad? Si hay hermanos que le van al Real Madrid aquí. Pero fíjese que el Barcelona hizo historia en esa temporada. ¿Por qué razón? Porque ganó todos los títulos en los cuales ellos iban a conseguir. Y hermano, en esta competencia ningún equipo en la historia del fútbol ha conseguido lo que se le llama el sextete. El sextete, hermano, es 6 copas que el Barcelona ganó en los años 2009 al 2010. Todos, hermanos, estaban tan conectados, los jugadores, el portero, los defensas, los mediocampistas, los delanteros, todos estaban tan concentrados, no solamente los 11 que estaban jugando, sino que estaba el director técnico, aquellos que estaban también de banca y todos los que estaban siguiendo en ese momento al Barcelona. Yo era uno de ellos, pero ya el Señor me perdonó también por eso. Pero el detalle, hermano, es que lo gana absolutamente todo, por la cuestión de que estaba conectada la afición, y la frase que se escuchaba siempre era: ganamos la primera copa, ganamos la segunda copa, ganamos la quinta copa, ganamos la sexta copa, y todos se sentían ganadores. Hermanos, una gran pasión los unía, y con esa pasión que los unía lograron todo lo que se habían propuesto. En esa ocasión se dice, ¿verdad?, que el Real Madrid no salió de su cueva, todos estaban escondidos en una cueva. El domingo hablamos acerca de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos no llegaron a ganar absolutamente nada. Pero hermano, en mi introducción quiero definir qué es la palabra pasión. La pasión, hermanos, es el estado en el cual domina a una persona o un grupo de personas de una forma vehemente. ¿Qué significa la palabra vehemente? Significa con ímpetu, con fuerza, con deseo. Eso es pasión, tener ímpetu, tener fuerza y tener deseo. Y esto lo lleva, hermano, a actuar para poder conseguir algo. Si no, pongamos ejemplo, ¿quiénes se han enamorado alguna vez acá? En alguna ocasión, ¿verdad? En su pasado se han enamorado y ustedes estaban tratando, ¿verdad?, de conquistar a aquella persona. En el caso del joven, ¿verdad?, o del hombre, con tratar la manera de poderlo conquistar, de poderle llevar flores, aprovechar el 14 de febrero que ya pasó, aprovechar este mes del Día de los Enamorados, invitarla aunque sea a comer pupusa, invitarla a cualquier cosa. Pero la idea, hermano, es que una persona enamorada es una persona que tiene pasión, porque quiere conseguir algo. Y hermano, eso es vivir apasionado, cuando todos nos volvemos uno. Y por esa razón el tema, la iglesia apasionada.
Cuando todos, hermanos, nos volvemos uno, cuando la alegría de alguien es también mi alegría, pero cuando la tristeza de alguien también es mi tristeza. Entonces eso nos une a nosotros por una pasión. Y con esta fuerza, hermanos, lograríamos alcanzar todo lo que nos pudiéramos proponer como iglesia, todo lo que nos pudiéramos proponer como miembros, si todos nos esforzáramos en la visión y en la misión de nuestra iglesia. ¿Sabe usted cuál es la visión de la iglesia, hermano? ¿Sabe cuál es la misión que se tiene como iglesia? ¿Se ha tomado usted un tiempo, una tarde para poder meditar y para poder decir: Señor, esta es tu visión? Entonces también yo quiero apasionarme por el servicio, quiero apasionarme también a poder entregarme a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si nos llegáramos a apasionar, hermano, lograríamos que todas estas sillas estuvieran llenas. Y hermano, hoy vamos a estudiar a lo menos 3 áreas en las cuales nos podemos apasionar. Que salgamos de este lugar, hermano, a nuestra casa, podamos reflexionar no por las palabras que dice este siervo, sino por lo que dice la Biblia, por los versículos que vamos a encontrar en la Biblia a través de estas 3 áreas en las cuales debemos nosotros de apasionarnos. Porque de repente se va a volver solamente una costumbre venir a la iglesia, venir los días miércoles, podemos venir al culto de milagros, podemos venir los días domingos en la mañana, incluso podemos venir los domingos en la tarde. Pero si no hay pasión por lo que estamos haciendo, si no hay pasión, si no hay esa vehemencia, ¿verdad? Y vehemencia dijimos que es ese ímpetu, esa fuerza, ese deseo por lograr algo. Hermanos, ser una iglesia apasionada, en primer lugar, tenemos que hacerlo por el crecimiento espiritual. ¿Está orando usted por su crecimiento espiritual, hermano? ¿Está orando usted por su madurez? No poder llegar a ser niños, sino que poder llegar a ser ya creyentes maduros. La palabra del Señor nos dice, y vamos a ir al primer pasaje en Efesios capítulo 4, libro de Efesios capítulo 4, en el verso 16, dice la palabra del Señor. Hoy no vamos a tener un texto base, sino que son varios textos lo que vamos a leer, y espero que traigamos nuestra Biblia, ¿verdad? Efesios capítulo 4, en el verso 16, dice la palabra del Señor: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, vea, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí podemos hablar de muchas cosas. En primer lugar, cómo nosotros vamos a obtener crecimiento cuando comenzamos a poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio del Señor. ¿Sabe usted cuáles son los dones? Nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, que los dones no se piden. Los dones, hermanos, uno los va descubriendo en el camino. ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quiere servir en algún ministerio? ¿Quiere hacerlo? Pero tenemos que descubrir nosotros esa clase de dones. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que el crecimiento se da, ¿verdad?, dentro de nosotros cuando comenzamos a servir. Entonces, y hermano, una persona que está sirviendo de corazón, entonces es una persona que es apasionada. El estancamiento es el primer síntoma de una iglesia enferma. Todo, hermano, va a comenzar cuando nosotros comencemos a crecer. Todo se va a dar, hermano, cuando todos nosotros digamos: es cierto, me he estancado, ya pasaron varios años, no estoy sirviendo de la manera que tengo que servir, entonces hago un cambio y comienzo a servir de la manera en la cual yo inicié quizás mi servicio. ¿Se recuerda usted cuando quería servir y estaba en todos los ministerios y quería alcanzar todo y quería hacer esto y quería hacer otro, y cuando hablaba con su líder decía: mire, ¿y por qué no hacemos esto? Pero ¿por qué de un par de meses ya no sentimos la misma entrega?
Ya no sentimos la misma pasión. El problema es el estancamiento que hay en nuestras vidas. No produce un crecimiento, y cuando no crecemos, hermano, entonces no vamos a esperar resultados. Pero lo vamos a lograr, hermanos, hasta que todos comencemos a actuar, desde el mayor hasta el menor, desde el joven, desde el adulto, desde la persona ya anciana. En todas las áreas, hermanos, nosotros podemos dar nuestro servicio al Señor. En otra traducción dice que Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje, dice, en armonía. Y cuando entonces comenzamos a trabajar, hermanos, en armonía, aquí viene la parte, en otra traducción se lo estoy leyendo, y dice: para que la iglesia vaya creciendo. Y vea, y cobrando más fuerza. Pero hay una causa por la cual la iglesia cobra fuerza, y esta traducción lo dice: y cobrando más fuerza por causa del amor. Hermano, estamos en este mes de febrero, un mes que se cataloga, ¿verdad?, del amor y de la amistad. Y entonces esto es lo que nos tiene que unir a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer. Porque si no damos ese paso para poder crecer, entonces van a pasar los años. Me atrevería a decir, si el Señor no ha venido, va a llegar el año 2030 y no hay un crecimiento en nuestras vidas. Hermano, ¿se ha fijado usted cómo era hace unos 10, hace unos 15 años? Y usted puede decir: yo he cambiado estas áreas a través de la palabra del Señor. Yo he cambiado mi pensamiento a través de la palabra del Señor. Yo he cambiado mis acciones a través de la palabra del Señor. Cuando hay crecimiento, hermano, entonces hay un cambio. De repente yo estaba el otro día y estaba sentado en el sillón y estaba viendo que el niño estaba correteando para arriba y para abajo. Y uno, hermano, a sus hijos, yo por lo menos no los veo crecer en el sentido: ya subió 1 centímetro, ya subió medio centímetro, ya subió. No, yo no soy así. Al principio teníamos ahí para subir, pero no. Pero cuando voy viendo a este niño y que anda para arriba y para abajo y que ya no se cae, entonces he notado en él un cambio. ¿Y ese cambio cuál es? Que él va creciendo. Él va creciendo, él se va comenzando a crecer poco a poco. Así cada uno de nosotros, en nuestro crecimiento natural, así lo hicimos. Ya aquellos que ya crecimos, entonces en vez de crecer, ahora ya vamos para abajo, ¿verdad? Nos vamos volviendo más cascorvos algunos, o nos vamos volviendo ya más, ¿cómo se llama esa palabra? Ya se me olvidó. Cascorvo es de las piernas abiertas, ¿verdad? Encorvado, esa es la palabra, gracias. Más encorvado. ¿Pero por qué razón? Porque ya en vez de crecer, entonces nosotros ya la tierra ya nos comienza a llamar, ¿verdad? Pues eso es natural. Pero en el caso del creyente, hermano, el creyente dice que nosotros vamos siempre como la luz de la aurora. ¿Cómo? En aumento, siempre de aumento en aumento, aunque vengan dificultades, pero el creyente siempre va hacia arriba, hacia la madurez. Y aquí podemos hablar de muchas cosas, hermanos, pero quiero dejarle a usted este punto. ¿Estamos nosotros enamorados por nuestro crecimiento espiritual? El crecimiento nos beneficia a todos, hermanos, porque cuando pasamos problemas, nuestro nivel de madurez nos va a llevar a actuar de diferente forma, y es basado a la palabra del Señor. Pero cuando somos inmaduros, entonces vamos a dejar por un lado la palabra y vamos a actuar conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestros propios anhelos. Entonces, por esa razón es beneficioso que podamos crecer. Por tal razón, hermanos, es importante nuestra lectura. ¿Ya leyó usted a lo menos un capítulo de la palabra del Señor? Si lo leyó, qué bien. Pero no solamente es la lectura, sino nuestro devocional. ¿Ya tuvimos nuestro devocional con el Señor? Si no hemos tenido nuestro devocional, entonces, hermano, congregarnos. Cuando nos congregamos, ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos creciendo. ¿Sabe por qué? Porque estamos escuchando la palabra del Señor. Y la semilla viene y se planta
en cada uno de nuestros corazones. Y si la recibimos, ¿verdad? Y no viene el enemigo y la roba, entonces, pero si nosotros la recibimos, entonces vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. ¿Y qué tal del discipulado, hermano? Si usted no ha cursado el discipulado, la importancia de un discipulado bíblico, está el discipulado 1, está el discipulado número 2. Hermano, hay tantas formas en las cuales nosotros podamos crecer. Y a veces nos dice, con el internet, ¿verdad?, que es tan común para todos andar en un teléfono. Para mí no es recomendable poder estudiar en el teléfono la Biblia, o poder tener la Biblia en el teléfono. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene redes, le va a caer un mensaje y el problema es que se va a desconcentrar. Quizás el Señor ya le tenía una palabra para usted, porque el Señor dice que nos habla de diferentes maneras. Si nos puede hablar a través de un niño, nos va a hablar a través de los aparatos tecnológicos que nosotros tenemos. Entonces, si el Señor nos habla a cada uno de nosotros, pero de repente nos cayó el mensaje que quizás estábamos esperando nosotros, vamos a tener que dejar por un lado la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que abrir el mensaje para ver qué nos puso la persona. Y por esa razón también es recomendable que cuando usted tenga un encuentro, un tiempo para poder encontrarse con el Señor en la palabra, que no haya ningún tipo de interrupción, que ya quizás los niños están dormidos, quizás la esposa, el esposo ya está dormido, y poder tener ese tiempo de comunión. Porque cuando están los niños, hermano, no es que de repente le dicen, papá, papá, y uno quizás está, y uno quiere, y uno anhela, y el niño está, papá, papá, papá. ¿Y qué tiene que hacer uno, hermano? Dejar por un lado la palabra y comenzar a atender a los hijos. Por eso que en el instituto, cuando estábamos viendo esta parte, hablando acerca del crecimiento, nos decían, tiene que tener un tiempo a sola. Un sacrificio de poder llegar a las 11, 11 y media quizás de la noche, o quizás levantarse por la mañana, 4 y media, 4 de la mañana, 5 de la mañana, para poder tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. No solamente nos nutrimos aquí en la iglesia, y qué bueno que usted venga a la iglesia, no deje de asistir a la iglesia. Si usted quiere crecer en verdad, dice la palabra del Señor que lo tenemos que hacer de día y lo tenemos que hacer de noche. Y cuando lo hacemos así, hermano, entonces nos volvemos apasionados por la palabra. Y esto nos lleva a un segundo lugar. Si nosotros, hermanos, somos una iglesia apasionada, entonces va a haber un crecimiento espiritual. Y si hay un crecimiento espiritual, hermano, en segundo lugar, entonces vamos a cumplir, hermanos, la voluntad de Dios. Ahora tengo otra pregunta. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Ni el grillo se oye, ¿verdad? ¿Sabemos nosotros en verdad cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros? Veamos lo que dice la palabra en Salmo capítulo 40 en el verso 8. Libro de Salmo, el salmista, hermano, lo dice como una persona enamorada. Y espero que así también nosotros, hermanos, cuando vayamos a la luz de la palabra, nos deleitemos tanto como lo dijo el salmista. Y dice Salmo capítulo 40 en el verso 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Se lo voy a leer en otra traducción. Dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Hermano, cuando cumplimos la voluntad de Dios, nos agrada cumplir la voluntad de Dios. O mejor, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque si no sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios, entonces yo no la cumplo. Pero la Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Rápidamente vamos a tener varios pasajes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 3. Pues la voluntad de Dios, ¿el qué es? Y cuando la Biblia habla de santificación, hermano, nos está diciendo acerca de la santidad, de que nosotros somos apartados. ¿Para quién? Que somos apartados para el mundo, somos apartados para seguir escuchando música, somos apartados para poder estar en lo que el mundo está. Hermano, el mundo está revolucionando de una manera tan terrible que
todas las cosas, hermano, que nosotros vemos en redes sociales. Hoy ya casi no vemos las noticias como antes, ¿verdad? Hoy todo es a través de las redes sociales. Y esto que nos ataca a nosotros, y esto que está en la Asamblea Legislativa, y nosotros hasta peleamos, hasta ponemos comentarios de que en la Asamblea Legislativa qué gran circo que se hace, y comenzamos nosotros hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que guardarnos para santificación. Nosotros somos santos, nosotros somos apartados para Dios. El mundo, hermano, sabemos que está en una situación en la cual está convulsionando, pero el Señor tiene el control de cada uno de nosotros, hermano. Dios tiene el cuidado y hemos aprendido que Dios tiene el cuidado, pero veamos qué más es la voluntad de Dios. Efesios 5:17, vea lo que dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a ir a otro pasaje. No se me quede yendo así. Primera de Pedro capítulo 2 verso 15. Primera de Pedro capítulo 2 verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Vea, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice, y dijo allá, ¿verdad?, donde estábamos nosotros en el pasaje anterior en Efesios, que no tenemos que ser insensatos, sino que entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios entonces nos dice que es hacer el bien. ¿Cómo vamos a vencer nosotros el mal? Con el bien. Así dice la palabra, así dice el apóstol Pablo, que nosotros vamos a vencer con el bien el mal. Entonces esa es la voluntad de Dios. Y entonces comenzamos a decir, pero la voluntad de Dios, hermano, no son cosas abismales, no son cosas grandes, no son cosas enormes, sino que es cosas que nosotros las vivimos a diario, que las vivimos con las personas que están a nuestro alrededor, que las vivimos en nuestro trabajo, que las vivimos en nuestra iglesia, que las vivimos en cualquier punto en el cual nosotros nos podamos encontrar, de poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el salmista? Dios mío, cumplir tu voluntad es mi alegría. No hay absolutamente nada en el cual nosotros podemos decir que lo que el Señor nos manda es gravoso para nuestra vida, es que una gran carga. No, es algo fácil. Y veamos otro más para poder terminar este punto. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 18, un pasaje conocido. Dice la palabra del Señor: dad gracias en lo bueno, en lo malo y en lo feo, ¿verdad? Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué razón? Y usted da gracias, hermano, en todo. Dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que por mechudo me pasa esto, ¿verdad? Es que por cualquier cosa. Y nos estamos quejando de cualquier cosa. Pero la Biblia nos dice que tenemos que dar gracias. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que ser agradecidos. Le puede decir a la persona que tiene a la par, hermano, sea agradecido. Porque yo tengo que ser agradecido también, dígale también. No solamente se quede con el del consejo y no se quede con él. Tenemos que ser agradecidos por cualquier cosa. Y esa es la voluntad de Dios, hermano. En las cosas buenas, en las cosas malas, el apóstol Pablo dijo, yo sé vivir tanto en abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Entonces, si estamos pasando por escasez, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quejarnos. La verdad, dice la Biblia, tenemos que dar gracias. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos apasionados por la iglesia o somos apasionados como iglesia, entonces nos va a encantar, nos va a deleitar cumplir la voluntad de Dios. Pero porque los veo serios, hermano, les voy a dar el tercer punto rápidamente. Ser una iglesia apasionada es ser una iglesia que predica el evangelio. O sea, hay otra pregunta que hacer. ¿Hace cuánto, hermano, no le ha compartido el evangelio a otra persona? Bueno, son puntos muy interesantes en los cuales, si no los estamos haciendo, hermano, no es tarde. Mientras hay vida, respira usted, entonces hay esperanza y los puede realizar. Y dice 1 Corintios capítulo 9 en el verso 16.
Pero voy a leer en esta traducción. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Para aquellos que lo anuncian, entonces no hay en qué gloriarse. ¿Por qué razón? Porque me es impuesta necesidad. Y vea, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahora la pregunta es, vuelvo otra vez a la pregunta: en esta semana le hemos hablado a alguien, le hemos compartido a alguien las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación no solamente las compartimos desde un púlpito. Es que yo no he tenido el privilegio de pararme y de predicar. No, es que aquí nosotros lo podemos hacer. Pero cuando nosotros vamos en el bus, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos con nuestra familia, entonces ahí es el momento en el cual nosotros anunciamos el evangelio, porque es impuesta necesidad. Se lo voy a leer en otra traducción y dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, para decir solo yo predico, solamente yo lo hago, solamente yo estoy. ¿Por qué razón? Porque sigue diciendo el pasaje: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios me lo ordenó. Hermanos, Dios nos ordenó a nosotros que anunciáramos el evangelio. Por tanto, dice: id y haced. Entonces es una orden, es algo imperativo, es algo que el Señor nos ha ordenado a cada uno. Y esta traducción dice: y pobre de mí si no lo hago. Hermano, nosotros tenemos esa palabra en nuestra boca, ese evangelio glorioso, ese evangelio que transforma vidas. Entonces, si nosotros como iglesia nos apasionáramos por hacerlo, lo tendríamos que hacer así como Jesús lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Vea lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Libro de Hebreos capítulo 12, en el verso 2, hermanos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vea, y aquí permítame un momento, porque a veces solamente lo leemos de corrido y no nos detenemos en los detalles, pero aquí hay un detalle. Y dice: el cual por el gozo puesto delante de él. Hermano, aquí la idea que está tratando es de que Jesús sintió gozo al ir a la cruz del Calvario. Él lo hizo, hermano. No crea que solamente porque aquel pasaje en el cual dice: Señor, si es posible, pasa de mí. Hermano, ahí lo que en verdad estaba diciendo era la separación, ese momento en el cual Jesús se tenía que separar completamente del Padre y poder pasar el proceso de la muerte. Pero Él, cuando vino a esta tierra, dice la palabra que Él sintió gozo por lo que iba a hacer, porque nos iba a salvar a todos. Y por esa razón dice: por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, sufrió lo que usted tenía que pagar, sufrió lo que yo tenía que pagar. En esa cruz, hermanos, nosotros tendríamos que haber estado en la condenación eterna. Todos nosotros tendríamos que ir, todos de la mano, agarrados de la mano, hacia el infierno. No había absolutamente nada que hacer para ser salvo. El único método en el cual nosotros somos salvos es que Jesús tuvo que sufrir la cruz por usted y por mí, y lo hizo con alegría. Entonces, y cuando yo pienso, hermano, si el Señor nos dice que a nosotros se nos ha dejado el poder anunciar el evangelio, ¿cómo lo tendríamos que hacer, hermano? Pregunto yo, ¿cómo tendríamos nosotros entonces que anunciar el evangelio a otras personas? Con alegría, con gozo, apasionados por lo que nosotros estamos haciendo. Pero van pasando los días y mire, hermano, y este año yo lo siento que ya vamos a estar en diciembre dentro de poco. Si a la vuelta de la esquina ya están las vacaciones, hermano. Si a la vuelta de la esquina ya vamos a tener vacaciones los que estamos trabajando. Y gloria a Dios por eso, porque está corriendo el tiempo rápido. Pero mire, estamos a 19 días del mes de febrero. Y no vaya a creer usted que este mes tiene 30 días, ¿verdad?
No vaya a creer que tiene 30 días. Tiene 29, un día menos. Entonces, y si tiene un día menos, hermano, es un día en el cual nosotros tenemos que anunciar el evangelio a otras personas. En cualquier momento. Se ha hecho esta campaña, hermano, con el objetivo 1+1 en amistad. En que todos como iglesia podamos apasionarnos en poder decir, bueno, la iglesia está en este movimiento en el cual está sobre esta campaña y yo voy a ser el primero. Yo voy a dedicarme esta semana a conseguir una persona para que venga y se siente aquí entre nosotros. ¿Cuántos hemos sentido esa pasión, hermano, por hacerlo? ¿Cuántos nos hemos tomado el tiempo de ir donde una persona y decirle, mire, fíjese que yo quiero invitarle a la iglesia donde yo voy, o yo quiero invitarlo a usted a la iglesia donde yo asisto, venga conmigo, venga, no le estamos hablando de un cambio de iglesia, un cambio de religión, solamente quiero que llegue, se siente, solamente eso. La campaña 1+1 en amistad. Poder salvar quizás a un familiar. Quizás es el momento en el que Dios nos está diciendo a nosotros, todavía es tiempo de salvación, todavía es tiempo en el cual se anuncia el evangelio, se anuncian las buenas nuevas de salvación, todavía Dios está salvando. Y estamos en este periodo de la gracia, hermano, que no sabemos cuándo va a terminar. Pero sí sabemos que cuando termine, entonces nosotros ya no vamos a estar aquí, sino que ya vamos a estar con el Señor. Y si estamos con el Señor, hermano, las personas que se queden aquí va a ser un gran problema. ¿Por qué razón? Que van a tener oportunidad, sí, pero tienen que perseverar hasta el fin. Y si no quisieron hacerlo, estando, ¿verdad?, alentados, estando en iglesias abiertas como hay hoy en día, ¿cómo lo van a hacer en esa época? Por esa razón, hermano, lo quiero llevar a este punto en el cual nosotros tenemos que hacerlo con alegría. Hermano, y yo estoy ahí en la manera, vamos a tener una actividad, una cena de matrimonio, y ahí estamos invitando. Ya invité a la pareja y estoy orando porque el problema es que de repente el enemigo siempre es tan astuto que le va a salir un compromiso a la persona que yo invité. Y yo estoy orando al Señor, que pueda estar esta persona acá, porque son mis personas en las cuales yo las busqué, las invité, y que puedan venir a la cena, que puedan tener un encuentro personal con Cristo, y que están pasando momentos difíciles de matrimonio, entonces que la palabra pueda confrontarlos a ellos. Pero la idea y la pregunta, hermanos, es en esta noche, ¿todos estamos sintiendo lo mismo? ¿Todos estamos apasionados por llevar el evangelio? ¿Todos estamos apasionados para que el Señor la pasión? Cuando ya no sentimos absolutamente nada, cuando ya venir a la iglesia, en vez de volverse un gozo, se vuelve una... y hoy es miércoles. Ya lo anunció el hermano Alex ahí en las redes sociales, que hoy es miércoles. Y el viernes, en la mañana, vamos a tener culto de milagro. Hasta el domingo voy a ir. Y el domingo igual lo mismo. Y en vez de ser una alegría venir a la casa del Señor, hermano, sentimos ya como una carga, como algo que ni modo tengo que hacerlo, ni modo tengo que ir, ni modo. Pero cuando estamos apasionados por el Señor, hermano, absolutamente nada nos detiene por estar en la casa del Señor. Venimos, hermanos, dice que nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, nosotros le estamos buscando a Él. Cuando venimos acá a este lugar, hermano, no venimos sino para poder entrar en una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es hora que nosotros le demos el verdadero valor
a lo que Dios está interesado. Dios está interesado en nuestro crecimiento, hermano. Claro que sí, está interesado en nuestro crecimiento. Dios está interesado, hermanos, en que cumplamos su voluntad. Claro que sí, está interesado en que cumplamos su voluntad. Dios está interesado en que llevemos y compartamos el evangelio a otras personas. Él nos ha mandado a que nosotros lo hagamos. Pero la pregunta es, ¿vamos a hacer, hermano? ¿O nos vamos a quedar con este mismo silencio que hay en esta noche, en este lugar? Pero espero que este silencio nos haga reflexionar a cada uno de nosotros lo que en verdad sí es importante. Quizás estamos tan metidos en cosas que ni tan siquiera nos competen a nosotros. Estamos tan interesados en poder hacer estas cosas que no nos van a dar ningún fruto en nuestras vidas. Pero en las cosas que sí nos van a producir fruto en nosotros, las estamos dejando por un lado. Hermano, una iglesia apasionada va a ser una iglesia fuerte, una iglesia que crece, una iglesia que cumple la palabra de Dios y una iglesia que predica la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Nunca es tarde para apasionarnos nosotros, hermano. Nunca es tarde para volver a ese primer amor, así como la iglesia en Éfeso. Esa iglesia en la cual hacían todo, hacían actividades. Dios les dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu servicio, yo conozco tu entrega, yo conozco todo lo que tú haces. Pero has olvidado lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Has olvidado tu primer amor. Hermano, nos hemos olvidado nosotros de nuestro primer amor, ese amor que le teníamos al Señor Jesucristo, y quizás por el tiempo, las dificultades, las pruebas, los momentos difíciles que podamos pasar, nos ha ido menguando ese amor. Nos hemos acostumbrado tanto a una religión y no hemos tenido, una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque si tuviéramos una relación personal con el Señor Jesucristo, hermano, fuéramos una iglesia apasionada. Y pasión, les dije al principio, que significaba una iglesia con ímpetu, una iglesia con fuerza, una iglesia con deseo de poder trabajar. Pero nunca es tarde para apasionarnos en aquel que dio su vida por alegría, pues. Dio su vida con alegría por nosotros. Entonces demos nuestras vidas con alegría al Creador. ¿Saben por qué? Porque Él se lo merece. Él se merece que nosotros seamos una iglesia apasionada. Él se merece, hermanos, que crezcamos. Él se merece que nosotros cumplamos su voluntad. Y Él se merece que prediquemos el evangelio de salvación. Y termino con esta pregunta, hermano: ¿qué vamos a hacer? Porque este mensaje es un mensaje de reflexión para nuestras vidas. Un mensaje en el cual, hermano, cada uno de nosotros valoremos qué estamos haciendo en nuestro servicio al Señor y qué estamos haciendo al venir a este lugar. Y si no lo estamos haciendo, nunca es tarde para comenzar. Dele fuertes palmas al Señor, hermano. Vamos a orar. Padre, qué bendición haber recibido este mensaje de la palabra del Señor. Ahora le invitamos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Yo le invito a hacer una oración conmigo, no para mí, sino a Jesús. Cierre sus ojos y dígale así al Señor: Señor Jesús, gracias por este día que tú me has dado. En este momento yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, tú me recibas en gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú has entrado a mi corazón y me has dado el perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le felicito por haber tomado esa decisión importante y haber recibido a Jesús en su corazón. Ahora le invitamos
a reunirse en una iglesia que quede cerca, una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y si usted quiere visitarnos en nuestra iglesia, para nosotros será un privilegio, un honor. Estamos ubicados en la colonia San Ramón, avenida principal, calle Las Brisas, número 27. Nuestros horarios son los siguientes: domingos 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Los días miércoles a las 7 de la noche y los días viernes el culto de milagros a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.